La pregunta final no es si Estados Unidos se está convirtiendo en una dictadura. La pregunta es, ahora que ves el patrón completo, ¿qué vas a hacer tú? Dicen que la historia no se repite, pero rima. Y cuando analizamos las leyes, la retórica y las tácticas policiales de los Estados Unidos en 2026, la rima con la Alemania de 1963 es aterradora. Comparamos paso a paso cómo una democracia se convierte en una dictadura usando la propia ley como arma. Ese no es un vídeo sobre izquierda o derecha, es un vídeo sobre el manual del autoritarismo. Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad, pero eso no es del todo cierto. En una guerra convencional, la verdad muere en el campo de batalla. En una dictadura moderna, la verdad es asesinada en directo en una sala de prensa con aire acondicionado y banderas americanas de fondo. No hace falta quemar libros en una plaza. Si puedes convencer a la gente de quien escribió el libro, es su enemigo. No hace falta cerrar periódicos si puedes convencer al pueblo de que el periodista que hace la pregunta es un traidor a la patria. Hoy no vamos a hablar de las teorías, vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de lo que pasó hace unas semanas en la Casa Blanca. Vamos a hablar de Caroline Leavitt, vamos a hablar de Otto Dittrich y vamos a hablar de una madre de 37 años llamada Renee Nicole Good, que hoy está muerta porque alguien decidió que obedecer era más importante que vivir. Para entender lo que se está viviendo en 2026 en Estados Unidos, hay que mirar atrás, hay que mirar a 1933. La Alemania nazi tenía un ministerio de propaganda dirigido por Joseph Goebbels. Eso lo sabe todo el mundo, pero había una figura menos conocida, pero igual de letal, Otto Dittrich, el jefe de prensa del Reich. El Tagesparole no era una rueda de prensa, era una dictada de órdenes. Los periodistas no estaban allí para hacer preguntas como ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Estaban ahí simplemente para recibir la narrativa del día. Si un periodista se atrevía a cuestionar la línea oficial, no se le daba sin comentarios. Se le acusaba de ser un enemigo del pueblo. Se le acusaba de sabotaje. Así que avancemos 93 años a Washington DC en enero de 2026. La nueva secretaria de prensa, Caroline Leavitt, sube al podio. Es joven, es articulada, lleva una cruz visible en el cuello y tiene una misión clara. No está allí para informar a la prensa, está allí para someterla. Lo vimos hace unas cuantas semanas. El periodista Neil Stanich de The Hill hizo una pregunta fundamental. No fue una pregunta trampa, fue una pregunta de los hechos sobre la legalidad de las nuevas tácticas de detención del ICE en las ciudades santuario. ¿Y cuál fue la respuesta? Leavitt no citó ninguna ley, no dio ninguna cifra, hizo algo aún peor. Más oscuro. Lo que hizo fue, le gritó, le señaló con el dedo y dijo, cito textualmente, eres un hack de izquierdas, finges ser periodista, pero eres un activista que odia este país. Pausad el vídeo y pensad en eso. Odias a este país. Cuando un Estado equipara una pregunta incómoda con el odio a una nación, ha cruzado la línea roja. Ya no es política, es purga. Leavitt no estaba para estar respondiendo a Stanich, estaba poniendo una diana en su espalda para que los millones de seguidores que vieran el clip en TikTok supieran que el nuevo enemigo es él. Eso es el manual de Otto Dittrich, actualizado para la era digital. Criminalizar la pregunta para no tener que dar la respuesta. Pero las palabras en un podio tienen consecuencias.
y tienen consecuencias en la calle. Y aquí es donde la historia deja de ser un debate político y se convierte en una tragedia humana. La retórica de la Casa Blanca ha sido clara: ley y orden, law and order. Y su mantra es: si no tienes nada que ocultar, obedece, just comply. Suena razonable, ¿verdad? Obedece a la ley. Pero ¿qué pasa cuando la ley, la autoridad, no se identifica? ¿Qué pasa cuando el miedo es la única respuesta? Os presento a Renee Nicole Good, 37 años, madre, vivía en Minneapolis, y el 7 de enero de 2026, Renee conducía su coche después de dejar a su hijo en la escuela. De repente, dos vehículos sin marca, eran furgonetas tipo SUV, le bloquean el paso en una intersección. Hombres vestidos con ropa táctica militar, de camuflaje, sin placas de policía, que estuvieran visibles. Salieron gritando, golpeando su ventanilla, y tenían rifles, tenían armas. Renee no vio a la policía, vio a hombres armados atacándola. Hizo lo que cualquier madre asustada haría: intentó huir para salvar su vida. Aceleró y entonces abrieron fuego. Renee Nicole Good murió de un disparo en la cabeza, de 3 que le habían tirado. Resultó que no eran atacantes, eran agentes del ICE, de una unidad federal táctica que estaban buscando a un sospechoso, que por cierto, no era ella, se habían equivocado de coche. Un error fatal, una tragedia. Podríamos pensar que la Casa Blanca saldría a pedir perdón, a prometer una investigación, a reformar los protocolos de identificación, pero aquí es donde entra de nuevo la voz del odio. Cuando preguntaron a Caroline Leavitt por la muerte de Nicole Good, su respuesta heló la sangre a cualquiera que conozca la historia del siglo XX. No hubo disculpa, hubo una acusación. Dijo: es una tragedia, pero ella falló al obedecer. She failed to comply. Cuando la autoridad te dice que pares, paras. Si huyes, asumes las consecuencias. Falló al obedecer. Esa es la misma lógica que usaron las leyes de Nuremberg. A los ciudadanos alemanes se les dijo: si obedeces, estás a salvo. Pero es que esto es una trampa, porque cuando la autoridad opera desde el anonimato, cuando visten como soldados y actúan como pandilleros, la obediencia es imposible. La obediencia es un suicidio. Al culpar a Renee de su propia muerte, el gobierno ha enviado un mensaje bastante claro a todos los ciudadanos: el uniforme, incluso sin placa, tiene poder de vida o muerte sobre ti. Tu instinto de supervivencia ahora es un delito capital. Esto no son coincidencias, no son errores de comunicación. Steve Bannon, el arquitecto ideológico de todo esto, lo dijo claramente hace años: flood the zone with shit. Inunda la zona de mierda. Confunde tanto a la gente, asusta tanto, que al final aceptan la única verdad que sale de la boca del líder. Han convertido la prensa en el enemigo del pueblo, para que nadie vigile al verdugo. Y han convertido al ciudadano en sospechoso preventivo para que el verdugo pueda disparar sin remordimientos. Renee Nicole Good falló al obedecer, y por eso está muerta. Neil Stange falló al asentir, y por eso es un traidor. La pregunta es: ¿cuánto tardarás tú en fallar a los ojos de este nuevo régimen? Porque en el invierno de la República nadie es suficientemente obediente para siempre. El fascismo no entra solo por el oído, entra por los ojos. Los regímenes autoritarios saben que antes de tocarte tienen que intimidarte, y para eso la ropa no es solo tela, es un arma. En Alemania de los años 30 no bastaba con ser nazi, tenías que parecer invencible. Y en América de 2026 el Estado ha entendido que para imponer el orden, sus agentes no pueden parecer servidores públicos, tienen que parecer guerreros. Y en este momento vamos a analizar la transformación visual de la fuerza. Cómo pasamos de los camisas pardas a los camisas negras, y cómo Estados Unidos ha pasado del policía de barrio con uniforme azul al agente federal sin rostro, vestido de camuflaje con una calavera en el pecho. Todo dictador necesita dos tipos de fuerza. La primera es la fuerza bruta, el caos callejero. En 1933 Hitler tenía las SA, las tropas de asalto. Les llamaban los camisas pardas. No eran policías, eran matones, eran veteranos descontentos y jóvenes desempleados a los que se les dio un uniforme barato y una porra y permiso para romper cabezas. Su líder, Ernst Röhm,
quería una segunda revolución. Era el ruido necesario para asustar a la población. Donald Trump tiene su propia versión. No llevan camisas pardas, pero llevan polos negros y amarillos, o gorras rojas, o máscaras blancas del Patriot Front. Grupos como los Proud Boys o los Oath Keeper han funcionado exactamente igual que las SA. Son fuerzas paramilitar no oficial. El 29 de septiembre del 2020, cuando pidieron a Trump que les condenara, él les dio una orden militar: stand back and stand by. Retroceder y estar alerta. La similitud táctica es escalofriante. Ambos grupos operan con la complicidad tácita del líder para intimidar a la oposición política en las calles, mientras la policía mira hacia otro lado. Pero las SA tenían un problema: eran indisciplinadas. Y Hitler sabía que para el control total necesitaba algo más frío. Necesitaba al Estado. Hitler marginó a las SA y dio poder absoluto a las SS, dirigida por Heinrich Himmler. Fijaos en el cambio estético. Ya no es el pardo sucio de la calle, es negro, impecable, diseñado por Karl Diesbich, o como se diga, Diesbich, en fin, fabricado por la empresa como Hugo Boss. El uniforme negro decía: nosotros no somos el pueblo, estamos por encima de vosotros. En Estados Unidos hemos visto esa transición en tiempo real. La policía tradicional, azul, placa visible, cara descubierta, está siendo suplantada por unidades tácticas federales, como BORTAC, la unidad de élite de la patrulla fronteriza, o los equipos especiales, el ICE. Mirad estas imágenes. Esto no es Fallujah o Kandahar. Estos son ciudades americanas. Estos son agentes que no llevan uniforme policial, llevan camuflaje militar, multicam o verde Ranger, cascos balísticos y gafas de visión nocturna. Pero el detalle más nazi es la anonimidad. La Gestapo era terrorífica porque no sabías quiénes eran. Los agentes federales de Trump han eliminado sus nombres de los uniformes. En su lugar solo llevan parches genéricos que dice Police o códigos numéricos que nadie puede rastrear. Utilizan vehículos civiles como furgonetas o minivans de alquiler, grises o negras, para secuestrar gente en la calle sin orden judicial visible. Cuando el Estado te detiene y no puedes leer el nombre de la gente, no es un arresto, es una desaparición. Es la táctica de Nacht und Nebel, noche y niebla. Hacer desaparecer a la gente del sistema sin dejar rastro burocrático. Y finalmente, el símbolo. Los seres humanos somos triviales. Nos unimos bajo banderas y tótems. Las unidades de élite de las SS, como la tercera división Panzer o los guardias de los campos, llevaban el Totenkopf, la calavera con los brazos cruzados. Históricamente significaba desafío a la muerte, pero bajo los nazis adquirió un nuevo significado, que es: yo soy la muerte, yo decido quién vive. Hoy, si miráis el pecho de muchos de esos agentes federales o miembros de las milicias leales a Trump, veréis otra calavera, la Punisher Skull. Es el logo de un personaje de cómic de Marvel, Frank Castle, un vigilante que asesina criminales fuera de la ley porque el sistema es demasiado blando. Pensadlo bien. ¿Por qué un agente de la ley que ha jurado proteger la Constitución llevaría el símbolo de un asesino en serie que odia el sistema judicial? Porque el mensaje es el mismo que el del Totenkopf. El agente que lleva esa calavera te está diciendo: yo no soy un servidor público, yo soy un depredador y tú eres la presa. La adopción de esta iconografía de la muerte no es un accidente de moda, es una declaración de intenciones. Es la cultura del guerrero, Warrior Cop, que han infectado a las fuerzas del orden, impulsada por entrenadores como Dave Grossman, quien enseña a los policías a matar sin dudar. Ok, la historia rima visualmente. Cuando ves un grupo de hombres armados, sin rostro, vestidos para la guerra, patrullando las calles de su propio país, la democracia ya ha salido del edificio. En 1934 los alemanes se despertaron y los camisas pardas habían desaparecido, reemplazados por los uniformes negros de las SS. El caos se convirtió en sistema. En 2026, los manifestantes del 6 de enero han dado
paso a las unidades tácticas. El motín se ha convertido en política de Estado. Ya no son unos locos con banderas, ahora tienen el presupuesto federal, armas del ejército y la impunidad del presidente. Y llevan una calavera en el pecho para recordarte a ti lo que viene después. Siempre hemos imaginado el fin de la democracia con explosiones, tanques, cristales rotos. Pero la historia nos enseña que la libertad no suele morir con un estallido, sino con un susurro. Muere con la firma de un burócrata en una oficina silenciosa. El verdadero fascismo no se construye solo con matones. No se construye solo con matones en las calles, se construye con abogados. Se construye cambiando las definiciones legales para que lo impensable se vuelva de repente obligatorio. En 1933, Alemania no abolió la ley, la restauró. En 2026, Estados Unidos no está destruyendo el gobierno, lo está esquematizando. Así que vamos a hablar de los hombres grises, los que llevan, no los que llevan armas, sino carpetas. Vamos a hablar de cómo se purga el Estado desde dentro. Conoced a los arquitectos. A la izquierda, Wilhelm Frick, ministro del Interior de Hitler. Un hombre de leyes, no parecía un monstruo, parecía un contable. El 7 de abril de 1933, Frick redactó una ley con un nombre aburrido y técnico. Ley para la restauración de la función pública profesional. Sonaba bien, ¿verdad? ¿Quién no quiere restaurar el servicio público? Pero la letra pequeña es letal. Esa ley permite al gobierno despedir a cualquier funcionario que no fuera de ascendencia aria o que no ofreciera garantías políticas de lealtad al Reich. De un plumazo, Frick no mató a nadie, simplemente les quitó el sustento a jueces, profesores, científicos, médicos judíos o socialistas. Fueron purgados, no por cometer ningún crimen, sino por ser quienes eran. A la derecha, Hasselhoff, el arquitecto del proyecto 2025 y actual director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Al igual que Frick, Bow tiene su arma administrativa, va con un nombre técnico y aburrido, Schedule F. Esta orden ejecutiva, redactada en 2025, reclasifica a 50.000 empleados federales, científicos, analistas de inteligencia, expertos en pandemia. ¿Qué significa esto? Que pierden su protección laboral. Pueden ser despedidos mañana si el presidente se levanta de mal humor. Pero Bow no oculta su sadismo administrativo. Escuchad sus propias palabras, que quedan grabadas. Queremos que los burócratas sufran un trauma. Queremos que cuando se levanten por la mañana no quieran ir a trabajar. El objetivo de Frick en 1933 y de Bow en 2026 es idéntico. El miedo. Bow no quiere un gobierno eficiente, quiere un gobierno aterrorizado, porque un funcionario con miedo no denuncia la corrupción, un científico con miedo no contradice al líder. Los nazis tenían una palabra para esto: sincronización o coordinación. La idea era que ninguna institución, ni la Cruz Roja, ni los clubes de fútbol, ni los tribunales podrían ser neutrales. Todo debía estar sincronizado con la voluntad del Führer. En Estados Unidos, la excusa para alineación es una guerra contra el Deep State. Durante décadas hemos tenido un servicio civil neutral. Si eras un experto en huracanes, en la NOAA, o un fiscal del Departamento de Justicia, tu lealtad era a la Constitución, no al presidente de turno. Pero bajo el plan del Schedule F, esa neutralidad es considerada traición. Hemos visto cómo el Departamento de Justicia ha sido vaciado de fiscales de carrera y rellenado con leales políticos cuyo único mérito es haber defendido a Trump en televisión. El peligro de esto no es solo político, es existencial. Cuando purgas un experto porque no son leales y te quedas con los aduladores, y cuando llegue la próxima pandemia o el próximo huracán o la próxima crisis financiera, no habrá nadie en la sala que sepa qué hacer. Solo habrá gente esperando órdenes. La alineación no solo mata la libertad, mata la competencia. Convierte el Estado en un cuerpo sin cerebro. Un cuerpo sin cerebro que solo tiene puños. Finalmente, llegamos al pilar central de cualquier sociedad libre: la justicia. En una democracia, la justicia es ciega. En una dictadura, la justicia tiene la mirada fija en el enemigo del líder. En la Alemania nazi existía el Volksgerichtshof, el Tribunal del Pueblo.
Su presidente más infame fue Roland Freisler. Freisler no actuaba como un juez, actuaba como un fiscal rabioso, gritaba a los acusados y los humillaba, y decidía sentencia mucho antes de empezar el juicio. La ley no importaba una mierda. La ley no importaba, solo importaba la voluntad del Führer. Hoy, en 2026, estamos viendo el renacimiento de la doctrina Freisler bajo el nombre de Teoría del Ejecutivo Unitario. Esa teoría legal, defendida por los abogados de la Casa Blanca, sostiene que el presidente tiene el control absoluto del Departamento de Justicia. Que el presidente puede llamar al fiscal general y decirle, oye, procesa a esta persona o suelta a mi amigo. Y que si el presidente lo hace, por definición, es legal. Escuchad a la secretaria de prensa Karoline Leavitt cuando le preguntaron si Trump estaba usando la justicia para vengarse. No es armar al Departamento de Justicia si exigimos rendición de cuentas a quienes nos atacaron primero. Esa es la lógica del fin del Estado de Derecho. Es la lógica de venganza institucional. Ya no hay justicia, hay nuestra justicia. Su justicia. Si eres amigo del presidente, recibes un indulto, como los asaltantes del 6 de enero, y si eres su enemigo, recibes una auditoría, una investigación o una redada de madrugada. Wilhelm Frick terminó en la horca en Nuremberg por los crímenes contra la humanidad, pero sus leyes administrativas fueron la base que permitió el holocausto. Russell Vought y los arquitectos de 2026 no están cometiendo un genocidio, pero están cometiendo un memoricidio institucional. Están borrando la memoria y la ética del servicio público. Han convertido la ley, que debería ser el escudo, en su espada. Y cuando la ley es un arma que solo dispara en una dirección, ya no vives en una república, vives en una cacería. Hemos hablado de policías, de leyes y de prensa, pero la herramienta más poderosa de una dictadura no es el fusil, ni la cárcel, ni la orden ejecutiva. La herramienta definitiva es tu propia mente. Ningún régimen puede vigilar a 330 millones de personas las 24 horas del día. Para sobrevivir, el régimen necesita que tú te vigiles a ti mismo. Necesita que aceptes lo inaceptable. Necesita que mires a tu vecino y no veas a un ser humano, sino una amenaza. ¿Cómo se convence a una sociedad moderna y educada para que acepte la barbarie? No se hace de la noche a la mañana. Se hace cambiando el lenguaje. Se hace redefiniendo quién es persona y quién es problema. El primer paso para eliminar a un grupo de personas es quitarle su humanidad, porque es difícil matar a un padre de familia, pero es muy fácil exterminar una plaga. En la Alemania nazi se utilizaba el término alimañas o parásitos. Hitler y Goebbels repetían constantemente que los judíos y los comunistas no eran alemanes, eran infección biológica. En Mein Kampf, Hitler escribió que la mezcla racial estaba causando el envenenamiento de la sangre. El envenenamiento de la sangre de la nación. Al usar lenguaje médico, el genocidio deja de ser un crimen y se convierte en una medida de salud. Ahora, escuchad a Donald Trump. El 11 de noviembre de 2023, en el Día de los Veteranos, Trump prometió: arrancaremos de raíz a los comunistas, marxistas, fascistas y matones de izquierda radical que viven como alimaña. No usó la palabra oponentes, usó la palabra alimañas. La misma palabra exacta que Hitler usó. Y no se detuvo ahí. En múltiples mítines en New Hampshire y Nevada, declaró: los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país. Esto no es retórica política. Es retórica genocida. Cuando el presidente de los Estados Unidos dice que un ser humano es una alimaña que envenena la sangre nacional, está dando permiso moral a sus seguidores y a sus agentes de ICE para tratarlos como tal. Si son alimañas, no tienen derechos. Si son veneno, hay que purgarlos. Es la preparación psicológica para la violencia en masa. Una vez has separado las personas de las alimañas, aplicas la segunda herramienta psicológica, la trampa de la obediencia. El famoso just comply, solo obedece. El mensaje oficial es: si cumples la ley, estás a salvo. Pero esto crea una falsa sensación de seguridad en la población general. Pensamos: ok, yo soy un buen ciudadano, pago mis impuestos, a mí no me van a venir a buscar. Los alemanes de 1935 pensaban lo mismo.
Si me registro no causo problemas, estaré bien, pero eso es una mentira. Y la prueba de que es una mentira es el doble rasero. Fijaros en la hipocresía cuando los agentes de Estado matan a un hombre negro, desarmado, en la calle, o a una madre como Renee Nicole Good. La respuesta del movimiento MAGA automáticamente es: debería haber obedecido. Why didn't they just comply? La culpa es siempre de la víctima por no ser lo suficientemente sumisa ante el poder. Pero cuando una seguidora de Trump, Ashley Babbitt, intentó romper una puerta barricada en el Capitolio ignorando las órdenes directas de la policía armada y fue abatida, dijeron: ¿debería haber obedecido? No. La llamaron mártir, la llamaron patriota. Trump grabó vídeos para su cumpleaños. La lección psicológica es clara y aterradora. La ley no existe. La obediencia a la policía no te salva. Lo único que te salva es tu lealtad a la tribu. Si eres una alimaña, un inmigrante, liberal o periodista, ninguna obediencia es suficiente. Mereces morir por un intermitente roto. Pero si tú eres un patriota, un MAGA, puedes asaltar el Capitolio y eres un héroe. Esta destrucción de la lógica legal rompe la mente del ciudadano. Te enseña que la única forma de sobrevivir no es seguir la ley, sino seguir al líder. Joseph Goebbels sabía que la propaganda no servía para convencer a la gente de la verdad, sino para organizar el odio. En 2026, la creencia en el fraude electoral de 2020 no es una opinión basada en hechos, es un ritual de iniciación. Para entrar en el círculo de Trump tienes que mentir. Si quieres ser congresista, juez o funcionario, tienes que decir en voz alta que las elecciones fueron robadas, aunque sepas que es falso. ¿Por qué? Porque el líder no quiere gente inteligente, quiere gente comprometida. Y no hay mayor compromiso que sacrificar tu integridad intelectual. Esto crea una realidad compartida, una secta a escala nacional. Si aceptas la gran mentira, aceptas todo lo demás. Aceptas que los periodistas son el enemigo, aceptas que los inmigrantes son veneno y aceptas que la violencia política es justicia. El objetivo de esta guerra psicológica es que cuando veas que el ICE está llevando a tu vecino en una furgoneta sin marca a las 6 de la mañana, no pienses que es un secuestro. Vas a pensar que están limpiando el veneno, que están protegiendo la sangre y que cierres la cortina. El holocausto no empezó con cámaras de gas, empezó con palabras, empezó con metáforas sobre enfermedades y parásitos, empezó convenciendo a la gente buena de que la crueldad era necesaria. Hoy, en 2023, las palabras ya se han dicho, las metáforas ya están en los discursos. Y la mitad del país ya ha aceptado que hay alimañas entre ellos. La presión psicológica ya está construida. Y la historia nos enseña que una vez la gente acepta deshumanizar a sus vecinos, el paso a los trenes de ganado y campos de detención no es un salto al vacío. Es un pequeño paso lógico y silencioso. La pregunta ya no es si pasará. La pregunta es: ¿ya has cerrado tú la cortina? Una dictadura puede controlar el presente con la policía, pero si quieres sobrevivir para siempre, necesitas controlar el pasado. George Orwell lo escribió en 1984. Quien controla el pasado, controla el futuro. El golpe final a la democracia es criar una generación que no sepa de dónde viene. Es borrar esos capítulos de la historia oscura y reemplazarlos por una fantasía donde la nación nunca se equivoca. En Alemania de 1933, esto significó borrar la realidad de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos, de 2026, significa borrar la realidad de la esclavitud y los derechos civiles. Ahora no vamos a hablar de guerras culturales modernas, vamos a hablar de historia, de cómo se prohíbe la verdad incómoda y se impone una mentira patriótica. El 10 de mayo de 1933, cuando los nazis encendieron las hogueras, uno de sus objetivos principales no eran solo libros judíos, eran libros antigermánicos. Quemaron Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. ¿Por qué? Porque el libro contaba la verdad horrible de la guerra, la miseria de los soldados y la derrota alemana. Los nazis dijeron que ese libro era una traición a los soldados de la Primera Guerra Mundial. Querían una historia donde Alemania nunca perdía y la guerra era gloriosa. Hoy, el objetivo número 1 de la censura en las escuelas americanas es The 1619 Project.
Este trabajo periodístico ganador de un Pulitzer intenta explicar cómo la esclavitud es el origen de muchos de los problemas actuales en Estados Unidos. Pero Trump y sus aliados no lo ven como historia, lo ven como una traición. Trump creó la Comisión de 1776 específicamente para contrarrestarlo. El argumento es idéntico al de los nazis contra Remarque. Dicen que enseñar la historia cruda del racismo hace que los niños odien a su país. En estados como Florida, Oklahoma y Tennessee, enseñar que el racismo es sistémico o estructural está prohibido por la ley bajo las normas anti-CRT, teoría crítica de la raza. Han convertido la enseñanza de la historia real en un delito ideológico. La base de la educación nazi era la ciencia racial. Enseñaban que la raza aria era superior y víctima de la historia. Pero sobre todo protegían el orgullo alemán. Ningún estudiante alemán debía sentirse mal por lo que su país hubiera hecho en el pasado. Mirad lo que pasa o lo que ha pasado en Florida y que el Project 2025 quiere llevar a todo el país. Han aprobado leyes como la Individual Freedom Act. Esta ley prohíbe cualquier enseñanza que pueda hacer que un estudiante se sienta culpable, angustiado o con malestar psicológico debido a acciones cometidas en el pasado por miembros de su misma raza. Leedlo bien. Están legislando los sentimientos. Si un profesor explica los linchamientos de Jim Crow con demasiada crudeza y un estudiante blanco se siente incómodo o triste por lo que hicieron sus antepasados, el profesor puede ser despedido. Es el escudo legal definitivo para la ignorancia. Al igual que los nazis prohibieron mencionar la derrota de 1918 para no herir el orgullo nacional, aquí prohíben mencionar la brutalidad racial para no herir la comodidad blanca. Un ejemplo concreto: en el condado de McMinn de Tennessee prohibieron Maus, la novela gráfica sobre el Holocausto. ¿Cuál fue la excusa? La excusa es que era inapropiado el lenguaje, pero la realidad es que muestra el horror de los campos de exterminio de una forma que incomoda a los padres que quieren una historia limpia y heroica. Pero no basta con prohibir la verdad. Tienes que rellenar esos huecos con una mentira útil. Aquí es donde entra el adoctrinamiento activo. En 2023, el Departamento de Educación de Florida aprobó un nuevo currículo de historia afroamericana. Incluyeron una frase que pasará a la historia de la infamia. Los esclavos desarrollaron habilidades que, en algunos casos, podían ser aplicadas para su propio beneficio personal. Enseñan a los niños que la esclavitud fue, en cierto modo, como una escuela de oficios, que hubo beneficios. Esto no es historia, es propaganda, es blanquear el crimen más grande de la historia americana. Y para distribuir esta mentira usan PragerU. PragerU no es una universidad acreditada, es un canal de YouTube de extrema derecha financiado por petroleros. Sin embargo, estados como Florida, Oklahoma o New Hampshire han aprobado sus vídeos como material oficial para las aulas. En estos vídeos enseñan a los niños que el imperialismo fue bueno y es que la esclavitud fue un compromiso necesario, que el verdadero problema de hoy no es el racismo, sino hablar de él. Es el equivalente exacto de los libros de texto del Reich, que enseñaba que Alemania solo se defendía de sus agresores. Están creando una generación de niños que creerán que la esclavitud fue una pasantía laboral y que Martin Luther King Jr. era un conservador que odiaba las protestas. La organización Moms for Liberty, que es la que lidera estas prohibiciones de libros en las bibliotecas, cometió un error el año pasado. En su boletín oficial citaron a Adolf Hitler. Solo quien es dueño de la juventud gana el futuro. Luego pidieron perdón. Dijeron que fue un descuido. Pero no fue un descuido. Fue un momento de honestidad. Saben que si controlan lo que leen vuestros hijos, controlarán lo que votan vuestros nietos. Hemos visto cómo militarizan a la policía, cómo purgan funcionarios, cómo deshumanizan al rival. Y ahora, cómo ciegan a la juventud. Las piezas están todas en el tablero. El manual de 1933 ha sido traducido al inglés de 2026. La pregunta final no es si Estados Unidos se está convirtiendo en una dictadura. La pregunta es, ahora que ves el patrón completo, ¿qué vas a hacer tú?